Para poder volver efectivo, para volver a ser efectivo el plan parcial, se requieren de grandes inversiones. O sea, una transformación radical del entorno de las 8 hectáreas del plan parcial requiere una inversión que es muy importante. Una inversión que está compuesta de, podríamos decir, 3 grandes rubros. Uno, el aporte del suelo en las construcciones actualmente existentes en la zona, en algunos casos viviendas, en otros casos edificios y apartamentos, en otros casos parqueaderos, en otros casos simplemente lotes. El aporte que se requiere para las obras de urbanismo y de gestión, poder hacer todo lo que es las vías, los parques, la relocalización transitoria de la comunidad en caso que se requiera, los trámites ante las entidades estatales y el aporte que se requiere para la construcción de las viviendas de reemplazo. Como en todo proyecto es necesario hacer cuentas de cuánto entra al proyecto como aporte y cuánto se puede recibir después para ver si esto cierra desde el punto de vista económico, porque mal haríamos en plantear un proyecto de reforma de la zona de Fenicia y después no tener los recursos para poderla emprender. Entonces, para este efecto se han hecho y se ha trabajado sobre un modelo en el cual, en primera aproximación, el aporte de suelo y de construcciones de todos los propietarios de la zona se ha valorado en el valor catastral que tienen los bienes hoy, para efecto de esta primera aproximación, porque hemos considerado que ese valor catastral de los bienes, si bien no es el valor comercial que esos bienes tienen hoy, sí es un porcentaje más o menos constante de ese valor comercial. Ese valor está del orden de los 45.000 millones de pesos, incluyendo todos los bienes y todos los suelos y las construcciones que hay. El segundo rubro importante es el aporte en obras de urbanismo y gestión, o sea, ¿qué se requiere en dinero físico para poder hacer la transformación urbanística de la zona? Y ahí estamos en alrededor de 51.000 millones de pesos. Y el tercer punto tiene que ver con lo que vale construir las viviendas de reemplazo, que hemos calculado está del orden de los 27.000 millones de pesos. Ahora, esto puede tener modificaciones y son modificaciones que se están mirando y donde podremos tener los datos definitivos solamente cuando ya planeación haya aprobado y haya salido el decreto del plan parcial y podamos saber exactamente cuáles son las obras a desarrollar. Entonces, es un plan parcial en el cual se requieren 123.000 millones de pesos y en los cuales lo que se está planteando es que una vez que esté terminado el plan parcial, se pueda recibir un contravalor, una contrapartida, por lo que aquí tenemos, de alrededor de 160.000 millones de pesos, que van a estar distribuidos como las viviendas de reemplazo que nos costaron 26.000 millones de pesos, consideramos que pueden valer 53.000 millones de pesos y van a quedar en manos de los propietarios actuales. Y va a haber un suelo para vender, que es el que nos va a ayudar a financiar el resto del proyecto y que nos va a ayudar a cancelarle el valor aportado a los que no son residentes, a los que son los dueños de los lotes vacíos, a los que son los dueños de los parqueaderos, ¿no? Que suma más o menos 160.000 millones de pesos. Estas son las grandes cifras del plan parcial. Entran 123.000 millones de pesos, salen 160.000 millones de pesos que se reparten entre quienes, entre los socios del proyecto, o sea, los propietarios actuales de viviendas, de locales, de parqueaderos, de lotes, de cualquier propiedad privada que tengamos, y lógicamente se reparte también entre los que colocaron los 51.000 millones de pesos para hacer las obras y la cancelación de la vivienda de reemplazo. Como ustedes ven, es un proyecto que
por el momento está cerrando desde el punto de vista económico. No hay nadie que se va a quedar con esa plata. Una gran inquietud es, bueno, ¿y quién se queda con la utilidad? La utilidad se queda en cabezas de los distintos propietarios actuales de la zona, que van a recibir una parte de esa utilidad en proporción al aporte que ellos están haciendo. El que tiene un espacio más grande, el que aporta un lote más grande, el que aporta vivienda más grande, lógicamente va a recibir una parte más importante de la utilidad. En algunos casos, repito, va a ser la vivienda. Entonces la utilidad va a estar representada en la vivienda que recibieron, que va a tener un valor comercial muchísimo más alto del valor por el cual están recibiendo esa vivienda, en el caso que no haya una vivienda, porque van a recibir unos recursos físicos en dinero que les va a permitir multiplicar el aporte que ellos han hecho.